Vamos a iniciar este prólogo a la primera parte de esta jornada que repite una vez más esta llamada a todos quienes desean participar en el proyecto de realizar unas actividades desde la ciencia para conseguir un mundo mejor. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Gracias. Muchas gracias por acudir aquí. Muchas gracias por este sentido que hemos dado a estos encuentros, que más que ser únicamente encuentros científicos, son el elemento que permite establecer lazos de amistad. En este mundo que está perdiendo los principios, que parece que no encontramos dónde poder asirnos para encontrar luces en nuestro camino, es bueno saber que en 4 continentes tenemos amigos, tenemos científicos que buscamos entre todos trabajar para un mundo más justo, más libre y más solidario. El tema de este año desearía, si ustedes están de acuerdo, que en general trabajáramos por la limitación de la prosperidad compartida, haciendo nuestra aquella frase de Mahatma Gandhi que nos decía que en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos. Queridos amigos, chers amis, gracias una vez más de estar aquí con nosotros. Empezamos hoy una batalla que significa una revolución, pero no una revolución con armas convencionales, sino una revolución con las armas de la ciencia. Espero mucho de ustedes y nos obligaremos todos a luchar por este objetivo que guía nuestro camino, que es convertir una ciencia económica mecanicista en una ciencia económica humanista. Muchas gracias y queda inaugurada esta sesión de la Barcelona Economic Network que se realiza en Barcelona y que se inicia hoy, el día 14 de noviembre del 2019. Muchas gracias. Today we will, in this journey, we'll discuss a crucial problem in the world of the 21st century. It is to say the migrations. This is an aspect of which I will speak briefly, is migration as urban matter. That is to say, I will try to highlight
the fact that among the many and serious issues concerning migration, some have to do with urban policies. Migration is a phenomenon always present in the history of humanity. But in each circumstance, this phenomenon has taken on different characteristics. In my short speech, I will talk about the migration occurred during the 20th and the 21st centuries, in particular those between Africa and Europe. Cuando vi el tema Migraciones, me he dicho qué puede decir un filólogo sobre este tema. Pero claro, migrar, ¿qué significa? He puesto aquí en negrita las partes principales, sobre todo para los que no están acostumbrados al español. Voy a indicar solo los conceptos fundamentales. El texto es mucho más largo. Primero, ¿qué significa migrar? De manera muy sencilla, significa que ciertas personas salen de un lugar y van a otro lugar. Es eso en realidad. Sí, pero ¿por qué y cómo? El por qué es falta de recursos y búsqueda de recursos. En realidad es siempre eso. Y cuando se marchan, se llevan cosas. Se llevan enseres, instrumentos, se llevan recuerdos y se llevan la lengua. I will speak in English regarding the concept of artificial intelligence and in particular debating about the possibility that AI can help to reduce disparity in our world. Very few topics have captured the public imagination and promised to transform humanity more than AI. Although it is in still early days for AI, we will meet very exceptional evolution in next 10 years probably. The international agency highlight the need to warn against the capability gap between developed and less developed countries. So they call for responsible innovation, in particular AI, which stands out as a sort of transformational technology of our already digital age. According to experts, AI can be the most disruptive technology at our disposal since the first industrial revolution. This fourth industrial revolution is specifically indicated as Industry 4.0, and also in Europe, a great care is devoted to this topic. It implies a sort of digitalization of manufacturing where physical reality merges with virtual one by means of advanced use of information technologies. In the course of this presentation, I prefer to look at AI as a democratizing revolution that arises from individuals, rather than from politics. And I would like to briefly argument with regard to the role, the pervasiveness, and the potential efficacy of AI in the world as a factor of equality, better distribution of resources, and also of environmental control, till the potential to reduce disparity and eventually poverty. Our theme of our last problem, which we must discuss in our meeting, you know that this is migration problem. And every country, every society today have many and very difficult problems with
problem of migration. And also in my country, we have also some problems. There are many investigations where discuss and investigate problem of immigration and immigration. In this case, they analyze factors of immigration. This is social, economic, political, ecological, and many, many problems that what define of value of immigration and immigration. I use information of my country, Azerbaijan. La aportación que hemos realizado se limita a la elaboración de un algoritmo que pretende asignar con nombres y apellidos migrantes a lugares de destino, según unas características, es decir, unas cualidades, singularidades, criterios que se establecen según las necesidades y según las cualidades que poseen los que pretenden llegar a un sitio de destino. Es decir, la base fundamental rompe con el criterio establecido, y lo hemos dicho anteriormente, de que son cupos que, según la legislación americana, son por países, y según la legislación en Australia y en Canadá, pues se trata de más bien necesidades. De toutes les grandes crises qui secouent le monde et captent l'attention, tant des opinions générales que celles des spécialistes, il y en a une qui est non seulement de tous les débats, mais qui surtout s'inscrit au cœur de toutes les grandes controverses. Le phénomène migratoire est en effet une des questions qui soulève le plus de polémiques, y compris les plus violentes, d'autant qu'elle s'inscrit dans des problématiques sujettes à de graves inquiétudes et à des angoisses persistantes. Qu'il s'agisse des migrations provoquées par les affrontements géopolitiques et les conflits au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Yémen, en Europe de l'Est, Ukraine, Donbass, au Maghreb, Libye, au Soudan, au Venezuela, en Asie, en Birmanie, plus de 70 millions de personnes, selon le Haut Commissariat à l'ONU aux réfugiés, sont concernées, avec une hausse de 2,3 millions par rapport à 2007. Ou encore, on peut évoquer le rejet de certains migrants du fait de leur race ou de leur religion et soulevant ainsi d'importantes préoccupations éthiques. Également, les migrations provoquées par des politiques attractives, organisant la fuite des cerveaux et déstructurant davantage les pays défavorisés au bénéfice des pays développés. The topic of my presentation at this 15th International Act, the challenges of contemporary migration, is based on the discussion of the crisis phenomena and analysis of immigration processes in the world and in particular in Ukraine.
it is possible to consider 6 different categories of migration, in particular, internal and external migration, emigration and immigration, return migration, and seasonal migration, as well as 2 types of geographical aspects of migration. The migration from one country to another, and internal migration within one country. In both cases, the people may migrate as individuals, in family units, and in large groups. The main reasons and push-pull factors for human migrations are difference in living standards between developed and developing countries, natural disaster and environmental changes, war and civil disturbances, violence and conflict, political persecution, religious persecution, inequality, demography, and other factors. Pero antes de empezar, me gustaría hablar de 3 ideas fuerza como conceptos fundamentales. Podríamos empezar como empiezan todas las historias. Y una de las historias terribles de nuestra humanidad, a principios del siglo pasado, la historiadora Barbara Tuchman, en su libro Los cañones de agosto, nos contó cómo en 1914 se inició una guerra donde el planteamiento dogmático de tanto los militares como de los políticos pensaban que podían hacer una guerra rápida al estilo del siglo anterior, y en menos de un mes, en agosto, esos cañones sonaron y 13 millones de personas murieron. Fundamentalmente porque no entendían que había habido un cambio de tecnología tan drástico que hizo que la gente muriera sin saber por qué. A veces no solamente no entendemos qué es lo que está pasando en los cambios de tecnología, a veces buscamos donde hay luz y nos olvidamos de dónde están realmente las llaves. Supongo que esto todos ustedes lo conocen. Y también hay otro dilema que en ocasiones ocurre, que es un poco el síndrome del instrumento. Si tenemos un martillo, buscamos clavos. Y este es uno de los problemas que cuando abordamos problemas complejos como el que vamos a mencionar, tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Por esa razón tenemos que pensar de una contabilidad, que es lo que a mí me compete, blanquinegra, a una contabilidad que atienda a información que es adecuada y correcta para la toma de decisiones. Pero vamos a hablar de los migrantes. Y en este sentido quizás sea el informe del ACNUR donde hay una sistematización de datos más avanzada y donde podemos observar que hay 75 millones casi de personas que están desplazadas forzosamente, de los cuales hay 20 millones el año pasado que son refugiados. Okay, so what will I do today? I will not be talking about quantum computing or AI. I will come back to something very down to earth, which is a question that I asked myself about immigration. I will do a few things. Here they are. First, I will give you a few words of warnings and give you a bit the perspective that give you a few words about the perspective that I will adopt. Then I would like to ask the question, why is it that immigration is a problem after all? If I take a liberal, or at least a libertarian view, we should let everybody go everywhere they want, and that should be no problem. And I will just take that as, of course, a bit of a straw man to discuss the problems with immigration. And I will apply these line of thinking to talk about one area where we think that the liberal approach is totally justified, which is the European Union, and where we talk about free labor mobility. And I will argue that even in the European Union, free labor mobility should not be a dogma, but should be a principle that needs to be regulated and maybe restricted. And then, given that I will think that we need some restriction, I will ask myself, on what basis should restriction be made? In other words, who should be admitted and who should not? Is there a logic that is satisfactory from the perspective of human rights, and simultaneously that has a chance of success in a sense that I will discuss? And if time
permits, I will say a couple of words about immigration for economic reasons. And of course, this suggests that I will mostly talk about refugees in the sense of political, but not completely, since I talk about the European Union. Mis 45 años de residencia en Suiza, más el título general de esta reunión internacional, las migraciones, me han impelido, me han orientado a profundizar mis propias observaciones, a profundizar, vamos a decir, consultando bibliografía, datos, informaciones y creando una especie de modelo más o menos mental para llegar a unas conclusiones. Es que las ventajas para el inmigrante y para el país que recibe son mayores que las desventajas. Yo no entro en asilados políticos y este problema que es distinto. Hablo de emigrantes que van a un país a trabajar o inmigrantes que llegan para ejercer una profesión en un país. Es bajo este punto de vista que yo he preparado mi estudio, que será publicado en el libro, y me voy a centrar en esta exposición únicamente la parte migraciones. Porque, como es sabido, Suiza es un país pequeño, que no dispone de materias primas, pero que, sin embargo, ocupa sistemáticamente uno de los primeros lugares, si no el primero, en el podio internacional de muchos índices, el del PIB, balanza comercial, el endeudamiento, el paro, el IPC, etc. Ello ha otorgado al país pequeño una calificación financiera de AAA que mantiene año tras año. Global migration is difficult to predict. It's largely determined by international politics. The degree of countries' participation in the international migration is different and depends on the social, economic parameters of their development. You can see on this figure situation in Belarus. According to official data, annually about 20,000 people immigrate to Belarus and about 11,000 emigrate from the country. Annually, about 15,000 labor migrants arrive in the Republic of Belarus for employment, and about 7,000 people left for employment abroad. The number of foreign citizens residing in the Republic of Belarus is formed by long-term immigrants, labor immigrants, as well as forced migrants. Now there were about 5,000 foreigners with a temporary residence permit in the country and 173,000 permanently residing foreign citizens, only about 2% of the total population. The number of Belarusians abroad is estimated at 1.3 million people. Yo presentaré un trabajo que se llama La migración entre México y Estados Unidos de Norteamérica, así como la contribución económica que se refleja hacia México. Este trabajo ha sido escrito por Ana María Gil Lafuente, Beatriz Flores y su servidor. Partimos de algo que se ha estado trabajando ya aquí en estas sesiones, en el sentido de decir que el ser humano por naturaleza siempre busca mejores condiciones de vida, mejores condiciones de desarrollo social, etc. Y esto trae consigo el origen de que tengan que emigrar de sus estados de origen hacia centros o hacia áreas donde les presenten mejores condiciones, seguramente que tiendan a disminuir la pobreza extrema que en algún momento encuentran en sus lugares de origen.
así como buscar mejor desarrollo social y económico en la unidad de área. El antecedente de la emigración en México-Norteamérica prácticamente pues, data de más de 100 años. Sin embargo, diríamos que esto se ve fuertemente influenciado, la migración México-Norteamérica, seguramente a partir de 1917, que se crea un programa que se le llama programa bracero, y luego se ve fuertemente potenciado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el origen? El origen fundamentalmente es que Estados Unidos de Norteamérica requiere de mano de obra para poner a funcionar sus campos de cultivos, y esto hace que a partir del programa denominado bracero invite a mexicanos vía contratación por obra determinada a que participen en dos actividades fundamentales, que es el área de desarrollo agrícola en la parte de campos y por otro lado el área de la construcción. Maintenant, en ce qui concerne le sujet de migration, moi, je suis un immigrant. Moi, en 1972, j'ai parti de Roumanie à l'âge de 44. C'était le 31 octobre 1972, à 8h07, j'ai arrivé à Tel Aviv. Et depuis là, j'ai fait ma immigration. Cela veut dire que je ne parle pas comme un théoréticien de ce qui se passe dans mon pays, mais je parle comme un immigrant. Alors, je parle de mon expérience. Et c'est pour cela que j'ai pensé de présenter devant vous ce qu'un homme qui a écrit un livre qui a été traduit en 3 langues, en français aussi. J'ai pris mon dossier de sécurité de Roumanie et j'ai bâti sur cela mon entière autobiographie qui est apparue. Vous pouvez la trouver en France. Et moi, je vais parler alors d'après mon expérience de ce qu'on parle aujourd'hui des migrations. Moi, je suis un immigrant et on parle des migrations. On passe tout à l'heure à ce problème, le problème de migration. Qu'est-ce que c'est la migration et comment on peut diviser pendant l'histoire mondiale? La migration humaine est un phénomène qui remonte au début de l'histoire de l'humanité. Une approche historique relève que les migrations sont un phénomène fondamental de l'histoire. Elle exprime dans les mythes tels que l'Odyssée, dans l'histoire de la Sainte Famille et dans les stéréotypes, par exemple, les Juifs errants. Les études contemporaines d'archéologie fondées sur la génétique confirment que le grand mouvement migratoire existe depuis la préhistoire, de l'Afrique vers l'Europe, par exemple, qu'ils se sont poursuivis durant l'Antiquité et après la Renaissance, avec notamment la conquête de l'Amérique par les États européens. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Amérique du Sud, sans Espagne? La présence de langue espagnole dans l'espace d'Amérique du Sud confirme que la migration a une dimension multilatérale. Les conséquences et les influences sur le développement mondial se sont épuisables. Okay, so what is the problem? The problem is very serious. Now, if you look at the situation now, so what we call migration, refugees, and so on, are just, people who follow the so-called mass immigration type. It means that they come to Europe, for instance, they come to somewhere else, they have documents or not, nobody cares, They are not, let's say, assessed by how good they are, how qualified they are, and they are accepted. They are in families. So in fact, the problem is that this is a traditional way of thinking. If you look in the history, so United States has always this kind of system, even now. Now they also have this one, that the priority is to join families. But in the recent time, if you look what President Trump is saying, so he's saying something that
not to joining the family is important, but they must, let's say, face the challenges of the future. It means skills are important. They cannot accept everybody. It makes no sense completely. In Australia, they have skill-based systems. There's a point system. Everybody who applies for as an immigrant gets points, you know. Canada, they get points, you know. Argentina, after World War II, they accept very many people. Argentina was very rich, in fact, after World War II. So, for instance, soldiers who were in the British Army and they finished the war in 45, they were offered the possibility to emigrate to Argentina. It was a very rich country at that time. What is this talk about? This talk is about, of course, about international migration, of course, but from a point of view of global. That is, in this talk, in this research, we consider all the countries around the world for trying to discover some relevant economics law that are very important or very relevant in the current modern economy. That is, we will speak about three kinds of economics law which are very popular now, like the power law, like the ZIP law, like the log normal distribution, or sometimes called the Gibrat distribution, and as well about the Laplace distribution. And I will consider very recent data, that is, we will work with data from 1990 to 2019. And then the contents of the talk will be, after a short introduction about the topic, I will present the data that I will use in the research, and then I present the three very interesting hypotheses that will be tested using the corresponding methodology, and then some results, and finally some conclusions. Queridos colegas, queridos académicos, miembros de la Barcelona Economic Network, pero sobre todo queridos amigos. Este encuentro, desde el aspecto puramente académico, científico, intelectual, está tocando a su fin. Hemos estado aquí casi 2 días en los que cada uno ha expresado en torno a un tema sus experiencias riquísimas, su manera de concebir el problema, sus inquietudes y, lo hemos comprobado ahora, los elementos teóricos y técnicos que cada uno cree que pueden dar solución a este problema. Yo estoy muy contento, satisfecho, feliz. Y soy feliz primero por tenerles aquí, en nuestra casa, en la casa de todos en Barcelona. Y luego porque año tras año se renueva una fidelidad hacia un objetivo. En definitiva, es un objetivo que nos liga con las sociedades de nuestro planeta. Queremos una sociedad mejor. Queremos que la justicia prevalezca. Queremos que el progreso sea compartido. Y para este año que viene queremos ver si se puede romper los límites del progreso compartido. Y decirles también que en estos cambios, el que fue mi maestro Arnold Kaufmann los predijo ya y los escribió, y los libros están a su disposición, en los años 70 del pasado siglo, cuando hablaba de la formación permanente, la necesidad de la formación permanente, ligada a los cambios, Hoy ahora están ahí saliendo en las primeras páginas de los grandes rotativos. ¡Ay, qué tal! Oiga, hablaban en aquel momento de la sociedad de las 3 veces 30.
30 horas para trabajar, 30 horas para aprender y 30 horas de ocio, porque hay que descansar, sobre todo por el cansancio que produce el aprender. Nosotros, yo creo que tenemos que dedicar 90 horas a velar para que todos podamos generar el conocimiento y compartir este conocimiento. Bien, algo más tenemos que decir. Yo quiero compartir, ya que hablamos de compartir, con todos ustedes esta misión que nos honra y, si me permiten una confidencia personal, que a mí me sigue haciendo tan feliz como el día en que entré en el colegio, que entré en el instituto, que entré en la universidad y que entré en esta real corporación en la que ahora estoy aquí felizmente con ustedes. Es ese el espíritu, y estoy convencido, con el que hemos sabido responder estos 2 días al desafío de poner nuestras instituciones a prueba y al día en una sociedad espasmódica, en una sociedad reactiva, diversa, compleja, generalizada, pero al mismo tiempo ávida de un horizonte más puro. Solo hay un modo de responder a este desafío, y es seguir creciendo en el conocimiento sin dejar de perder el espíritu de los niños y su curiosidad. Porque si vemos que no podemos cambiar el mundo, debemos cambiar la mirada. Y veremos si cambiamos la mirada. Que esta jornada sirva para ver, amigos, con una mirada nueva, la tragedia de la migración. Muchísimas gracias.